Que Dios los bendiga en esta noche. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un pequeño mensaje que no por pequeño deja de ser sustancioso, porque la voluntad del Señor es que nosotros, como hijos de Dios, dice su palabra que nosotros debemos de hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy, en este espacio breve, yo quisiera invitarte en donde tú te encuentres, para que medites en las cosas que están pasando a tu alrededor, en las cosas que están sucediendo. Porque estos días, estos tiempos, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles que a ti y a mí nos están tocando vivir. Pero más no por difíciles, más no por peligrosos, no tenemos que pasar por ellos. En todo tiempo y en toda ocasión, los hijos de Dios han tenido que pasar ciertas dificultades, han tenido que pasar en ciertos momentos complicados. Si tú has leído la Biblia alguna vez, y si no, bueno, pues yo te invito a que la leas, ¿verdad? Porque es importante que tú la escudriñes, que tú busques qué es lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Pero ahí tú vas a encontrar que los hijos de Dios, a través de todas las épocas, han tenido que pasar por situaciones complicadas. Y en estos momentos, pues ahora nos ha tocado a nosotros pasar esta situación difícil, situación complicada. Pero fíjate que el apóstol Pablo le hacía una invitación a esa iglesia de Efeso, pero esa invitación repercute hasta nuestros días, y hoy estas palabras tienen más vigencia que nunca. Nos dice ahí la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 16 y 17, que nosotros tenemos que mirar cómo andamos, tenemos que cuidar con diligencia cómo nos movemos, cómo caminamos, porque los días son malos. Y nos hace una invitación y nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo que resta, mi hermano, mi hermana, es un tiempo corto, es un tiempo breve. Tú puedes decir que tienes 20, 30, 40 años más de vida, pero el único que conoce tus días es el Señor, y Él sabe cuánto tiempo te resta a ti, cuánto tiempo me resta a mí. Pero lo importante, o lo que aquí resalta el apóstol Pablo, es qué estás haciendo, o cómo estás viviendo, o cómo te estás conduciendo en estos tiempos. Tú tienes que aprovechar bien el tiempo, tienes que redimir bien el tiempo, porque los días son malos, muy malos. Yo creo que no necesitas más que echar un vistazo a tu alrededor y te darás cuenta que estamos rodeados de cosas malas. Pero no porque estemos rodeados de cosas malas, mi hermano y mi hermana, es una invitación para también ser partícipes y hacedores de lo malo. Ciertamente estamos viviendo en un tiempo de maldad, pero el Señor nos hace una invitación y nos dice que nosotros tenemos que comportarnos, tenemos que ser como luminares en este mundo, que resplandecemos en medio de este mundo de maldad. El Señor te hace la invitación, y el apóstol Pablo también te hace la invitación, para que tú no seas arrastrado por todas las acciones, por el modo de vida de aquellos que han decidido apartarse, que han decidido alejarse de Dios, o que muchas veces ni siquiera le conocen. Y el Señor te está haciendo esa invitación porque tú y yo estamos llamados a proclamar y anunciar esas virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y si estamos llamados, entonces no es un pretexto decir que como los días son malos, como los días son difíciles, como son complicados, entonces es más fácil hacerte malo, es más fácil ceder a las cosas que a Cristo no le agradan, que al Señor no le agradan, porque es una gran oportunidad que nosotros tenemos. El Señor quiere confortar tu vida, quiere confortar tu alma. Mira, dice la palabra de Dios que donde ha sobreabundado más el pecado, siempre ha sobreabundado más la gracia.
Y estos días son malos, mi hermano y mi hermana, porque nosotros hemos permitido y hemos dejado que así sea. Nosotros, en primera instancia, que somos los que debiéramos de estar intercediendo, los que debiéramos de estar orando, los que debiéramos de estar proclamando, muchas veces, hermano, hermana, no hay una diferencia, porque nosotros muchas veces nos parecemos más a aquel que todavía no conoce del Señor. Te pareces más a Él, que es más fácil parecerte a alguien así que parecerte a alguien que realmente es temeroso de Dios. Fíjate, dice la palabra que aquí buscas ahí en Efesios también, en el capítulo 5, en el versículo 6, rápidamente, dice que nadie te engañe con palabras vanas, que nadie te trastorne, que nadie te cambie el modo de pensar, porque por estas cosas, mi hermano, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces tú puedes entender que todo esto que está sucediendo es porque la ira de Dios está viniendo sobre todos aquellos que se han empeñado, que se han mantenido en seguir desobedeciendo, en seguir caminando el camino que a Dios no le agrada, y por esto su ira se manifiesta. Por esto su enojo se manifiesta, por eso la molestia de Dios se manifiesta, pero sobre todo, mi hermano y mi hermana, se manifiesta más aún con aquellos que, llamándose hijos o hijas de Dios, quieren seguir caminando un camino parecido al camino del mundo. Antes éramos del mundo, pero ahora ya no somos del mundo. En el mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando tú tengas tiempo en tu casa puedes leer todo este capítulo 5 y tú vas a encontrar que muchos creyentes, aún habiendo sido rescatados de ese hoyo, de ese camino malo, siguen practicando o fornicación, o avaricia, o inmundicia. Y dice la palabra que por esta causa, además de muchas otras cosas que yo creo que tú te puedes dar cuenta con solo mirar a tu alrededor, por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mi hermano y mi hermana, mira, el Señor nos hace una advertencia, y si tú has leído los evangelios, y si no te invito a leerlos, nuestro Señor Jesucristo ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, hace una observación y dice que cuando se empiecen a acercar los días para los cuales el Señor ha de volver a regresar a esta tierra, dice que esos días van a ser acortados. Porque si no son acortados, entonces ninguno sería salvo. Entonces tú tienes que entender que estos días se están apresurando y se están acortando los días y se están acortando los tiempos. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios, para que las hijas de Dios, para que aquellos que no conocen a Dios puedan recapacitar. Porque les queda un breve tiempo. Para que puedan recapacitar, para que puedan entender por qué debes de dejar esa vida de disolución que has venido llevando. Ya no la debes de seguir llevando. Si la llevabas, ya no la lleves. Si no la llevas, gloria a Dios, aprovecha bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo, mira mi hermano y mi hermana, ahorita que estamos en estos encierros casi obligatorios, tienes una gran oportunidad de meditar una y otra vez en la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, es muy útil, y puedes meditar en ella y puedes estar viendo y estar comprendiendo qué es lo que el Señor habla a tu vida día a día a través de cada página. Eso sería una opción de aprovechar bien el tiempo. Otra opción de aprovechar bien el tiempo es, más que planear cómo regresar a tu vida que tenías antes de esto, pensar cómo de ahora en adelante el tiempo que te resta lo vas a dedicar para buscar presencia de Dios. Lo vas a dedicar para comprometerte con Él. Quizás hasta el día de hoy tú no te has comprometido con Él realmente. Porque es más fácil, ciertamente, hermano y hermana, es más fácil regresarte al camino del que el Señor nos sacó.
Tú lo puedes ver, puedes entender por qué el pueblo de Israel le costaba tanto llegar y entrar a esa tierra prometida, porque su corazón, porque su pensamiento se había quedado en Egipto. Y así tú y yo, mi hermano y mi hermana, tu pensamiento puede haberse quedado también en el pasado. Y el Señor no quiere que te quedes en el pasado. Fíjate que el Señor dice que nosotros nos acordemos de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot volteó atrás. Así nada más dice la palabra de Dios, que volteó atrás. Pero si tú profundizas un poquito, ¿qué te quiere dar a entender que volteó atrás? Su mente y su corazón estaban arraigados ahí en Sodoma. Y ella lamentaba el querer dejar esa vida, porque no quería ese camino de salvación. Y así muchos, hermano y hermana, mira, esta es una buena ocasión para buscar del Señor, para buscar de esa salvación. Pero muchos, en vez de buscarla, se endurecen y siguen volteando atrás. No quieren ver hacia el frente, no quieren caminar hacia adelante, no quieren salir de esta situación, no quieren salir de esta vida, sino que su corazón quiere permanecer atado al pasado, quiere permanecer atado a lo que le gusta practicar. Por eso aquí dice que ni fornicación ni avaricia se nombre entre nosotros, porque la avaricia puede ser como la idolatría. Si tú solamente estás viendo cómo hacer prosperar tu negocio, tu empresa, tu trabajo, entonces tu Dios es eso. Y tu Dios no compagina con eso. Causante de todos los males es el amor al dinero. Y por él muchos se han extraviado y se siguen extraviando. Entonces imagínate esta varona que después se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque volteó atrás. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en lo que estaba dejando. Y le costó trabajo. Tan le costó que por eso quedó en el camino. Por eso también la palabra de Dios nos dice ahí en los Hebreos que nosotros no juguemos como hicieron también los hebreos. Porque ellos jugaron cuando andaban en el desierto, y dice la palabra de Dios que en un día cayeron 23,000. ¿Por qué? Porque de estos no se agradó Dios, y por eso dijo que no entrarían en su reposo. Entonces, mi hermano y mi hermana, estos días son malos. Esta es una llamada de atención para tu vida y para mi vida, para buscar presencia de Él. No vaya a ser que también tú seas de los que queden postrados, como tú estás viendo que muchos están quedando postrados. Muchos no están teniendo la oportunidad de regresar. Muchos no están teniendo la oportunidad de escuchar lo que tú estás escuchando en este momento. Tú puedes quedar postrado, tú puedes quedar postrada. Tú puedes ser el que sigue en contagiarte. Tú puedes ser el que sigue en llegar a ese hospital. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que estés a cuentas con Él. No que hagas como hizo Lot. Lot, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, que él fue acercando sus tiendas hacia Sodoma. Porque él no pertenecía a Sodoma. Él escogió, Abraham le dio a escoger a dónde quería él estar, en qué parte de la tierra, porque había mucha tierra delante de ellos. Y él escogió lo mejor, o sea, escogió una buena tierra, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque le empezó a llamar la atención lo que había ahí en Sodoma. Por eso, cuando dice ahí que fue acercando sus tiendas hacia Sodoma, quiere decir que su corazón, que su vida, que su mente, que sus acciones empezaron a desear lo que ahí había. Y lógicamente, pues su esposa fue envuelta. Así muchas veces, mi hermano y mi hermana, tú puedes estar jugando al cristiano, a la cristiana, y puedes estar jalando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, acercándolos. Un poquito de mundo, un poquito de mundo, un poquito de mundo, y menos de Cristo, y menos de la iglesia, y menos del evangelio. No vaya a ser, mi hermano y mi hermana, que en una de esas también tú seas sacado, así como fue sacado Lot con sus hijas, pero tu esposa se quede, ya no quiera regresar contigo. Tus hijos se queden, ya no quieran volver contigo, no quieran buscar del Señor. ¿Por qué? Porque les va a gustar el mundo. Tienes que entender, los días son malos. Los tiempos son peligrosos. Los momentos son difíciles, son complicados, mi hermano y mi hermana. Pero el Señor te está dando una oportunidad, redimiendo bien el tiempo. Tienes que redimir bien el tiempo.
Tienes que pensar, tienes que entender qué es lo que el Señor quiere. Pero mira, esta palabra principalmente es para que tú tomes fuerzas nuevamente. Quizás aquellos, yo espero que tú no seas de esos que están retrocediendo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de ser los que retroceden, sino de los que avanzan para vida eterna. Yo espero que tú tomes fuerza, tomes ánimo, mi hermano, mi hermana. Mira, si en este momento desgraciadamente también tú eres de los que los ha alcanzado ese contagio, ponte en las manos de Dios. El Señor puede levantar o el Señor puede no levantar. Él da la vida, Él la quita. Él salva o Él hace perder. Acuérdate de ese cántico que dio esta varona Ana después de que concibió. Así también tú, mi hermano, si estás en una condición difícil, ahorita clámale al Señor, dile, mi vida, mi alma está en ti, Señor. Y si ves que yo no voy a resistir, y si ves que yo me estoy alejando de ti, y este es el único momento, la única oportunidad que tengo de volverme a acercar a ti y de arrepentirme, pues agárrate de ahí. Agárrate. Porque dice la palabra de Dios que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y eso te debe de alegrar, eso te debe de confortar. Debes de estar aprovechando el tiempo orando. Debes de estar aprovechando bien el tiempo leyendo la palabra. Debes de estar aprovechando bien el tiempo pensando en cómo, si el Señor te da la oportunidad. Si el Señor te da la oportunidad, si el Señor te da ese privilegio de cómo le vas a servir. Porque servir es un privilegio. Dijo el Señor que es más bienaventurado servir que ser servido. Y el Señor quiere que tú le sirvas. El Señor quiere que tú busques presencia. El Señor quiere que aproveches y que ocupes todo lo que está a tu alcance. Mira, quizás para esto, ahorita esta tecnología que tenemos ahora, el Señor fue acomodándola porque ahorita en estos tiempos, ay, cómo hace falta la palabra. Cómo hace falta recibir alimento. Cómo hace falta escuchar una palabra de aliento, una palabra de vida. Y las palabras de Dios son vida. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. No una vida de disolución. No una vida como el pasado. No una vida a la que te tiene atado el enemigo. No, una vida nueva. Dice que nosotros debemos de andar en una vida nueva. Si tú conoces a Cristo, regrésate a Él y anda en esa vida nueva. Si no le conoces, empieza a conocerle porque dice su palabra que hay necesidad de un cambio en tu vida. Por eso Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y Él te puede dar ese cambio. Él te puede dar esa energía. Él te puede dar ese cambio de todas las cosas porque el Señor las cambia en un instante. Para Él no hay ninguna cosa difícil. Él te ama. Te ama a ti, me ama a mí. Quiere que busques su rostro. Quiere que aproveches bien el tiempo. Porque los días son malos. Y van a seguir siendo malos. Se van a poner más difíciles. Pero tu confianza, ¿dónde debe de estar? En Cristo. Si tú estás agarrado de este libro, de esta Biblia, nada te va a poder mover. Porque estas palabras dan vida, dan consuelo, dan fortaleza, dan alimento. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Fíjate, hermano, buscar el reino de Dios y su justicia lleva tiempo. Mucho tiempo más del que tú y yo podemos pensar o creer. Pero si tú le buscas, le vas a encontrar. El Señor ahorita está haciendo un llamado. Su ira de Él viene por causa de los hijos de desobediencia. Sean creyentes o no sean creyentes. Pero el Señor nos está dando esa oportunidad. Dice su palabra que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, Él entra con Él y cena con Él. ¿Por qué le está tocando? Él está llamando a pesar de esta situación difícil y complicada. Y a pesar de que para muchos es su última oportunidad, el Señor sigue tocando a ver quién le escucha, a ver quién le abre, a ver quién decide darle el tiempo al Señor. Y si tú le das tu tiempo al Señor, ese va a ser el mejor tiempo que tú le puedes dar. Porque va a tener retribución.
porque va a tener contestación, va a tener su paga. Señor te ama, espero que esta palabra sea de edificación para tu vida, sea de confortamiento para tu vida, donde quiera que tú te encuentres, porque la palabra es para todo aquel que la quiera escuchar, para todo aquel que la quiera recibir. Nosotros estamos compartiendo esta palabra, este mensaje, para que tú puedas recibir fortaleza en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, tu casa y todo en su nombre. Amén. Que Dios los bendiga.